y ven varias fracturas de órbita, como había alguien de la iglesia que me imagino que ver un montón, pero sí. Bueno, no sé si siempre las preparan todos ustedes o algunas las derivan, ¿no? El servicio de órbita es grande, pero alguna vez a clínicas me ha llegado de la iglesia. Si hay un paciente con alguna comorbilidad o algo así, por el tema de la y en el resto de las residencias ven fracturas de órbita que operan o solo las reciben y derivan. Okay. ¿Y a quién derivan? ¿Tienen algún lugar que derivan en especial o oftalmólogos o derivan a cabeza y cuello? ¿Oftalmólogos? Okay. Bueno, un poquito de lo que vamos a ir viendo, me acerco esto, es repasar un poquito de la anatomía ósea de la órbita, hacer una clasificación de las fracturas de órbitas. De órbita no todas van a ser quirúrgicas, no todas van a estar de forma quirúrgica en manos de los oftalmólogos, y sobre todo nos vamos a centrar en las fracturas blowout, que son las que sí vamos a tratar nosotros. Bueno, un poco para repasar la anatomía de la órbita. La órbita es una pirámide que tiene, digamos, el vértice truncado y tiene un techo, una pared lateral, un piso y una pared medial. ¿Qué huesos forman parte del techo de la órbita? ¿Se acuerdan lo que vean ahí? Frontal es el más importante. ¿Sí? La ala menor. ¿Cómo? La ala menor. Y el ala menor de la órbita. Muy bien, afilados. Pared lateral. Cigomático, perfecto. Y parte del frontal. Excelente. Bueno, y ala mayor del esfenoides también que está acá. ¿Sí? ¿No lo nombramos? Piso. Cigomático, maxilar y fíjense chiquitito allá atrás el palatino. ¿Sí? Y pared media, hueso lagrimal, perfecto, que está acá. Se apoya el saco. ¿Qué más? El cuerpo del esfenoides, perfecto. Etmoides. Y tenemos por acá el maxilar. ¿Sí? Así que bueno, anatomía fácil, esos son todos varios huesos que involucran. Y después también tenemos el canal óptico, que está en el vértice de la órbita, que es donde pasa el nervio óptico. ¿Sí? Bueno, recuerden obviamente también que la órbita, digamos, está en la cavidad craneal y está en la relación entre lo que es el macizo facial y la cavidad craneal. ¿Sí? Bien. Cuando clasificamos en las fracturas de órbita, primera clasificación, complejo cigomático maxilar, pueden ocurrir fracturas a este nivel. Piensen que las fracturas generalmente ocurren en los puntos de sutura, donde se unen los distintos huesos. ¿Sí? Los pacientes que tienen fractura a este nivel van a tener desplazamiento del globo ocular, ¿sí? Probablemente alguna alteración a nivel del tendón cantal, pueden tener visión doble y mucha alteración sobre todo en la zona de la masticación, porque ahí es donde está la inserción de todos los músculos que hacen a la masticación. ¿Sí? Este tipo de fracturas en general, cuando las podemos recibir nosotras, pero las vamos a tratar con cirujanos maxilofaciales. ¿Sí? Que piensen que están involucradas más cuestiones que hacen a la parte del maxilofacial que a la oftalmología en sí. Después podemos tener fracturas del techo de órbita. ¿Quién suele tener fracturas en el techo de órbita? ¿Es común la fractura del techo de órbita? No. Y si hay fractura del techo de órbita, ¿qué población suele presentarla? ¿Saben? ¿No saben? ¿Nada? Tiren cualquiera, saben que no pasa. Totalmente, obvio, si hay un trauma, bueno, eso está bueno, si hay un trauma importante, sí, pero si no en general la tienen los niños, ¿sí? Porque ustedes saben, lo vamos a ver, los niños tienen una disparidad craneofacial muy grande, son cabezones y además el seno frontal no está neumatizado, así que son proclives a tener fracturas del techo de órbita, ¿sí? Raro en la población adulta, salvo esto que decís vos de un politrauma. Bueno, vértice de órbita. A ver, vértice de órbita ya terminó neuroquirúrgico como el techo, ¿sí? Techo de órbita los oftalmólogos ahora lo vemos, pero lo vemos y hablamos con un neurocirujano, ¿sí? Lo mismo vértice. En el vértice de la órbita lo que sí, las lesiones del nervio óptico traumática, las neuropatías ópticas traumáticas, no soy neurooftalmóloga, pero suelen estar más asociados a traumas indirectos, o sea, a
cizallamiento del nervio, y eso es lo que genera la neuropatía óptica, pero puede ser que haya una fractura del vértice y que eso genere una neuropatía traumática directa. Eso puede llegar a suceder, ¿sí? Y después tenemos pared medial de la órbita y piso de la órbita, ¿sí? Que estas sí son las que se conocen como fracturas blowout, que ahora vamos a profundizar en eso. Piensen que tanto la pared medial como el piso son las paredes más delgadas de la órbita, tienen 1 milímetro o menos de espesor, así que son muy proclives a tener fractura, sobre todo en los adultos, también puede pasar en los niños, y acá sí las recibimos nosotros y las tratamos los oftalmólogos, ¿sí? Si bien algunos cirujanos maxilofaciales también reparan órbita, el territorio de los oculoplásticos es muy importante. Bueno, esto es lo que les decía de los chicos, que me parece que es importante también que lo sepan. Fíjense, los niños no tienen neumatizado el seno frontal cuando nacen y tienen el cráneo muy prominente, así que esta disparidad cráneo-facial hace que se fracture mucho el techo. Y si se fijan, lo mismo, bueno, esto es un gráfico, la dentición no está erupcionada, entonces esto también le genera a todo lo que es la parte maxilar una protección adicional y evita las fracturas de piso de órbita. A medida que pasa el tiempo, ¿sí? Esta disparidad craneofacial se empieza a equilibrar, ¿sí? Fíjense, esto es un recién nacido, la diferencia que hay entre lo que es cráneo-facial, y hasta que nos acercamos a la edad adulta, ¿sí? Donde esto se empieza a equilibrar mucho más. Recién decimos que a los 7 años en general los chicos ya empiezan a tener un cráneo más similar al del adulto, y ahí es donde las fracturas de piso empiezan a cobrar relevancia, ¿sí? Este que ven acá es un chiquito que consultó cuando yo estaba en el hospital de clínicas, lo recibimos con una fractura del techo de órbita, ¿sí? Fíjense que generalmente es algo que sea un trauma muy grande, no tienen un desplazamiento muy grande, no son fracturas que requieran tratamiento quirúrgico, pero si hay que hacer algo lo hace el neurocirujano, y además tienen que recordar que se las considera fracturas de base de cráneo, ¿sí? Un porcentaje, bueno, esto es muy, lo que está es muy amplio, pero puede haber asociación con lesiones neurológicas. Así que si reciben algo así, primero si reciben un chiquito, piensen que puede tener una fractura de cráneo, así que no de una tomografía, probablemente este estudio ya nos haya llegado porque los pediatras suelen hacerles radiografías primero y con eso lo detectan, habrán profundizado con la toma, pero pedir una radiografía en un niño siempre está bien porque nos ayuda a tener diagnóstico sobre todo de esto para que lo pueda ver un neurocirujano. Fíjense también cómo acá está la dentición no erupcionada, cómo se ve perfecto en esta tomografía, no tiene neumatizado el seno frontal, y fíjense que los senos maxilares son sumamente chiquititos, ¿sí? Todo esto le da esa protección que evita la fractura de piso. Y después tenemos las fracturas blowout, que dijimos que son las de piso y pared medial. ¿Conocen este mecanismo? ¿Cómo ocurre la fractura en estos pacientes? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente asociado a qué tipo de trauma. Ahí escuché una palabra, contuso. Generalmente es un trauma contuso y lo que ocurre es un aumento, ¿sí?, de la presión intraorbitaria. Con el trauma aumenta la presión intraorbitaria. ¿Y qué piensan que sucede como mecanismo compensador a este aumento de la presión orbitaria? Se fractura la pared y el piso, generalmente piso y pared medial. Como son paredes tan delgaditas, cuando aumenta la presión, lo que se va a generar es la fractura de estos dos huesos. Piensen que además es una forma de compensar ese aumento de presión y de evitar que haya daño del globo ocular, ¿sí? A veces la presión intraorbitaria es tan alta que también ocurren perforaciones del globo ocular, ¿sí? Lo mismo que el hueso, que se suele fracturar en la zona de las suturas óseas, el globo ocular se suele perforar en la zona de inserción de los rectos, en la zona del limbo, ¿sí? Que puede ocurrir si el trauma es muy fuerte, que haya alguna perforación también del globo ocular. Pero si no, lo primero que ocurre es la fractura de estas paredes para descomprimir ese aumento de presión y evitar el daño del globo ocular, ¿sí? Cuando eso sucede, piense que la órbita está llena de grasa, ¿sí? Entonces, cuando se fractura el piso, lo primero que ocurre es herniarse la grasa al seno maxilar y al seno etmoidal, que son los senos adyacentes al piso de la pared media, ¿sí? Una vez, bueno, acá les muestro una fractura de piso, fíjense, con desplazamiento óseo, y acá hay herniación
pareciera solamente de contenido graso. El músculo recto se lo ve en el límite, ¿sí?, de la fractura, no pareciera estar herniado. Obviamente que uno tiene que ver toda la tomografía, esto es un corte que les pongo nada más, ¿sí? Una vez que baja esa presión intraorbitaria, cuando cede el golpe, puede ocurrir que estos tejidos orbitarios queden atrapados en la fractura, ¿sí? Y vamos a ver que hay dos tipos de fracturas blowout distintas. ¿Conocen cuáles son los distintos tipos de fracturas blowout? ¿No? Vamos a ver. Otra vez lo importante es poder diferenciar entre lo que son niños y adultos. Piensen, esto es fundamental para la práctica diaria, piensen que los niños tienen huesos elásticos, ¿sí?, y tienen una periórbita súper elástica. Entonces, cuando aumenta la presión, se fractura el hueso se va para el maxilar, el tejido se hernia hacia el maxilar, y cuando cede la presión intraorbitaria, ese hueso elástico enseguida vuelve a su posición anatómica, porque la periórbita y todo lo tira otra vez para arriba, es muy elástico. Son como las fracturas en tallo verde que tienen los niños en los miembros superiores. Entonces, esto genera la típica fractura con atrapamiento muscular, que se la llama trapdoor, en honor a estas puertitas trampillas, que son las que suelen estar cuando uno sube al ático en Estados Unidos, porque están para ir al sótano, que uno la levanta y baja, ¿sí? Entonces, la puertita, que es el hueso, se va hacia el maxilar y se cierra. Y en ese cerrar puede pellizcar, y es muy frecuente que pellizque al recto inferior, que es lo más común, y que genere un mecanismo de, digamos, síndrome compartimental, porque al músculo lo tiene atrapado, y el músculo tiene toda una vasculatura, un paquete vasculonervioso, que no está recibiendo la irrigación que necesita, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, acá les puse, termino de explicarles, perdón porque quedan mal las animaciones, qué pasa en el adulto. El adulto tiene huesos realizados, huesos que no son elásticos, son frágiles. La periórbita es frágil. Entonces, cuando el hueso se fractura y se va hacia el maxilar, una vez que baja la presión intraorbitaria, el hueso no tiene esa elasticidad para volver. Se queda en el seno maxilar. Ese tipo de fractura se la conoce como open door o puerta abierta. Y es raro que genere un atrapamiento muscular. Generalmente lo que puede llegar a generar es un pellizcamiento del músculo, porque el hueso tiene alguna irregularidad que lo pellizca, pero que atrape el músculo, como atrape el de los chicos, es raro. Acá les puse esta tomografía del niño, después vamos a ver casos. Fíjense cómo, si ustedes ven la tomografía, ¿ustedes dirían que está fracturado el piso de la órbita? No, porque uno ve perfectamente que el hueso está en su lugar. Pero si se fijan más en detenimiento, acá hay un pedacito de recto inferior, ¿sí?, que quedó por debajo. Y si vemos signos indirectos en la tomografía de fractura, el seno maxilar tiene un velamiento, ¿sí? Acá hay un engrosamiento de la mucosa. Fíjense que la parte central está oscura, hay aire, pero acá esto está lleno de sangre. Nuevamente, tenemos que ver toda la tomografía, pero les voy dando tips para tener en mente cuando uno ve una tomografía, para sospechar que puede haber un atrapamiento muscular. Si bien vamos a ver que la tomografía es un estudio complementario y que el diagnóstico es netamente clínico. Pero cuando vean la imagen, si no ven la fractura, no se asusten, ¿sí? Es el hueso del niño que volvió a su lugar. En cambio, en el adulto no. El adulto se fractura y se desplaza el hueso, ¿sí? El hueso está metido ya en el seno maxilar. Puede ocurrir que el músculo quede pellizcadito en alguna zona ósea espiculada que lo retiene. Pero fíjense que es muy frecuente el atrapamiento muscular o la visión doble. Un 44%, mientras que en los niños es un 81%. Y otra cosa importante de la clínica también es, cuando vean a un chiquito que el golpe les haya parecido la nada misma, a veces ustedes lo ven y dicen, este chico no tiene nada. Tiene un hematoma acá de la nada, tiene una hemorragia subconjuntival que no parece nada, puede tener una fractura ósea con atrapamiento muscular. No es como el adulto, que generalmente viene, cuando los ven, detonado, edema palpebral, a veces no le podemos abrir los párpados para poder hacer la evaluación oftalmológica. O sea,
Esto es un chiquito que tenía un atrapamiento muscular, con una fractura para atrapamiento muscular. Fíjense que nada, una equimosis mínima, una hemorragia subconjuntival mínima. Y esto es un adulto que su fractura no le estaba generando ningún problema, pero suelen venir así, con un cuadro muy inflamatorio, ¿sí? Hay algo de la clínica de los niños que también recuerden que es muy importante, que es el reflejo óculo-cardíaco. Cuando hay un atrapamiento muscular, esto que les digo del síndrome compartimental, genera, al estar atrapado el músculo, que todo lo que tiene que ver con lo vasovagal y lo parasimpático empieza a verse comprometido, pero ahí el chiquito está así, pero tiene náuseas, vómitos, ¿sí? Y a veces hasta los reciben los pediatras y no entienden por qué, les empiezan a pasar medicación para las náuseas y los vómitos, y lo que les está pasando es que tienen atrapado el músculo, ¿sí? Así que la clínica es más sistémica y no tan local, y en los adultos es más local, ¿sí? Los NOES van a estar bien. Van a estar comprometidos. Ahora lo vamos a ver bien en detenimiento. Bueno, entonces, cosas importantes para cuando viene un paciente, lo recibimos con una fractura. Siempre les digo lo mismo. No todos estamos en hospitales polivalentes. Cuando uno está en un hospital polivalente, generalmente el paciente llega a la guardia, lo reciben. Si el paciente tiene riesgo de vida, como decía muy bien ella, pueden haber politraumatismos importantes, lo recibe el clínico, a veces se internan y nosotros quedamos en un segundo lugar. Si llegan al oftalmólogo, probablemente sea por un trauma menos importante, pero de todos modos, siempre es importante hacer una buena anamnesis, preguntarle bien cómo fue el trauma, cuál fue el mecanismo del trauma. Y después, algo que nunca tienen que perder de vista es, acá, cuando nosotros lo recibimos como oftalmólogo, lo más importante es el globo ocular, ¿sí? Así que le hacen un examen oftalmológico súper completo. Nadie va a recibir un paciente con un trauma y va a estar pensando primero en la fractura. Lo primero que pienso es en el globo ocular, así que les hacen todo. Agudeza visual, miran bien los reflejos. Esto también que les mencionaba, que en el vértice de la órbita está el nervio óptico. Si hay alguna neuropatía óptica traumática, la agudeza visual y los reflejos son lo más importante para detectarlo. Suelen ser pacientes con traumas importantes, ¿sí? Pero de todos modos es algo que no tenemos que perder de vista. Las ducciones, que es lo que dicen los movimientos oculares extrínsecos, es súper importante que lo hagamos, porque mucho de lo que vamos a detectar acá va a ser evaluando la motilidad ocular en lo que respecta a las fracturas, ¿sí? Bueno, si tenemos la oportunidad de tener un exoftalmómetro, ¿tienen exoftalmómetros? ¿No conocen el cartel? ¿No? ¿Ustedes en la ley en la sección de órbita no lo usan? En plástica sí, en la sección. Ah, bueno. El exoftalmómetro es un aparatito que yo lo apoyo en el reborde orbitario externo, tiene una regla, y a mí me permite ver la proyección axial del globo ocular, qué desplazamiento tiene hacia adelante. Es difícil cuando el paciente llega con el trauma, con el piñón recién y con todo inflamado, que yo pueda tomar esa medición. Pero a lo largo del seguimiento que yo le voy a hacer, es una medición que es muy importante, porque vamos a ver que una de las complicaciones de las fracturas una de las complicaciones es el enoftalmos, y eso lo voy a poder detectar y poder cuantificar en el seguimiento con el exoftalmómetro. Así que si tienen la posibilidad, o si van a alguna rotación de órbita, de aprender a usarlo, es una herramienta que nosotros usamos todo el tiempo, por eso en la sección de órbita siempre está, ¿sí? Yo siempre le pido a los pacientes, es difícil de usar, que se acostumbren a usarlo en la guardia o en lo que sea, para vivir la práctica, ¿sí? Así que bueno, obviamente presión ocular, fondo de ojo. Acá está el exoftalmómetro. Ven que se apoya en el reborde orbitario lateral, y acá tiene una reglita que nos permite tomar como si fuera una base. Cada paciente tiene una base, porque no todos tenemos el mismo cráneo. Entonces hay pacientes que tienen un cráneo con órbitas más juntas, otras más alejadas, y esa base la mantenemos a lo largo del tiempo. Y acá, en esta zona que ven espejito, se ve una regla que nos permite evaluar el desplazamiento del globo ocular. Medimos a qué distancia está el reflejo corneal, ¿sí? Así que sepan que esto se llama exoftalmómetro. El que más se usa acá en Buenos Aires, al menos, es el exoftalmómetro de Hertel, ¿sí? Bueno, y después lo vamos a hablar clínicamente, antes de que aparezca ahí. El paciente viene, el globo ocular está perfecto, la visión está perfecta.
qué cosas voy a buscar en mi evaluación oftalmológica que me hagan pensar a mí, porque el paciente, salvo que venga así una guardia, por ahí trae una imagen, pero muchas veces no tengo la imagen, que me hagan sospechar que ese paciente puede tener una fractura de la órbita. La motilidad, ¿sí? Que el paciente tenga visión doble o que yo vea alguna restricción en la motilidad en la evaluación, o sea que eso es algo importante. ¿Qué más? Una palpación que se sienta el crepito. Eso se llama enfisema subcutáneo, así que la crepitación, ¿qué hace el paciente? Muchas veces sangra la nariz también. O se suena la nariz y aparece ese enfisema que es muy molesto. Ese es un signo indirecto de que hay una fractura orbitaria. Algo muy importante, porque una vez me acuerdo que un paciente me dijo algo que me pareció maravilloso, lo que dijo es: le digo que se sople la nariz y si aparece enfisema sé que tiene una fractura. No es una prueba diagnóstica, ¿sí? Pero si el paciente lo trae, que a veces cuando se fractura, le sangra la nariz. Entonces por ahí se empiezan a soplar y eso hace que aparezca el enfisema. Obviamente que es aire que pasa de los senos paranasales a la órbita. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien se tocaba acá? Era por el enfisema, pero hay algo más. La sensibilidad. Perfecto. El territorio del infraorbitario, el infraorbitario discurre en el piso de la órbita. Así que cuando se fractura es muy frecuente que tengan hipoestesias. Generalmente se recupera con el tiempo, pero si está fracturado el canal del infraorbitario, a veces esa hipoestesia permanece. Y otra cosa que a veces los pacientes mismos se los dicen, cuando se pasan la lengua, que yo mismo les digo, se pasan la lengua, como la sensibilidad llega hasta la parte de los incisivos, puede ser que tengan hipoestesia en esa zona también. Y bueno, el enoftalmos, que el enoftalmos es muy importante para nosotros, como orbitólogos, porque nos va a hablar de la conducta que nosotros vamos a tener que tomar con ese paciente a nivel quirúrgico. Pero como les digo, cuando el paciente llegue, no va a tener enoftalmos, porque está con todo el edema, la equimosis. Entonces, el enoftalmos se va a ir manifestando con el tiempo, cuando le baja la inflamación, ¿sí? Ahí es ese Hertel que les digo que nosotros usamos mucho. Y otra cosa también, pensando en el nervio óptico, que veo que esta cursada aprendí con ella, que también es el neurooftalmo, si ustedes sospechan, porque el paciente tiene baja agudeza visual, los reflejos no están bien, que tiene una neuropatía, siempre acuérdense que cuando le hagan el fondo de ojo el nervio va a estar lindo, porque al principio no está pálido, ¿sí? Al principio está bien, se empalidece con el tiempo. Bueno, sospecho que tiene una fractura. ¿Qué estudio complementario le pido? Perfecto. ¿Resonancia? No. ¿Y cómo pido la tomografía? Listo, ya está. Eso era todo lo que quería, me voy. No pidan TAC, por favor, es lo único. Porque el TAC que nos llevamos de la facultad es axiales. Y para poder ver fractura de piso de órbita, yo necesito un coronal sí o sí. En el axial es un chino, no se infiere bien. Así que listo. Eso yo estoy feliz. Yo siempre les pido también ventana ósea de partes blandas, que está bueno si lo pueden mandar. Y pónganle diagnóstico. Porque el imagenólogo, depende del día que tenga, lo mira más o lo mira menos. Si nosotros le mandamos diagnóstico, sospecha de fractura orbitaria, paciente con trauma de órbita derecha, lo va a mirar con mucho más ganas. Siempre igual uno mira las imágenes más allá del informe, pero nosotros no somos especialistas en imágenes. Si bien uno empieza a tener el ojo más avesado, y a veces hasta vemos alguna cosita que puede ser que el especialista en imágenes no vea, pero el informe de ellos es muy importante. Así que siempre le mandamos todo bien descrito para que ellos lo evalúen con amor. Bueno, acá les pongo este videito, que igual veo que lo conocen y lo ven bien. Es un paciente niño que tuvo un trauma y fíjense, él me decía, le molestaba que esto está inflamadito. Van a ver cuando yo toco con el dedo, para el que no lo vio, cómo se ven las burbujitas de aire del enfisema subcutáneo. Se siente como cuando compras un electrodoméstico y te viene con las burbujitas. Y acá se ve bien. ¿Ven cómo pasa el aire acá? Ahora va a pasar acá. ¿Lo ven? Así que bueno, ese es el famoso enfisema subcutáneo. Ahí se ve perfecto. Bueno, y él, nada, está también la hemorragia subconjuntival y todo.
Bueno, entonces el paciente vino, lo evalué, él está bien, su ojo está bien, tiene una fractura de órbita, es un adulto, mayor de 18 años, tiene una fractura de órbita. ¿Cuándo lo opero? Cuando está desplazado el hueso. Bien, eso es interesante. Yo no es que tenga un criterio en cuanto al desplazamiento óseo, pero es verdad que grandes desplazamientos óseos van a tener clínica más relevante. ¿Qué clínica más relevante va a tener si el hueso está muy desplazado? Eso no necesariamente. Diplopía sí, me gustó. Si tiene diplopía, ¿es quirúrgico? ¿Todas las diplopías son quirúrgicas? Díganme lo que les parezca a ustedes. Si ustedes ven doble cuando ven así para arriba. Sí, no me pongas en otra diplopía porque hago agua por todos lados. De fractura. Si ustedes ven doble cuando miran para ahí, se someterían a una cirugía de órbita. Salvo que seas electricista, que es verdad. O sea, uno tiene esa mirada y es muy importante. No se opera. No. La cirugía de órbita, ¿han estado en alguna cirugía de órbita? Bueno, son cirugías. Yo siempre digo a los pacientes que vienen a ver a mí en general, todos los pacientes vienen oftalmo, ¿viste? Tipo, me operás con láser. Me pones unas gotitas y me voy a casa. No. Estas son cirugías grandes, son cirugías con anestesia general, se internan, les ponemos placas de titanio, tiene un cuerpo extraño para toda la vida. Entonces, como que uno tiene que elegir bien a quién va a operar. Muchas veces también pasa, tenemos colegas de otras especialidades, no oftalmólogos, los cirujanos suelen ser bastante ávidos de la cirugía y a veces le indican cirugía de órbita por una tomografía. Eso no es así. Se operan pacientes con clínica. Entonces la diplopía sí, la diplopía que operamos es en posición primaria de la mirada o en infraducción, ¿sí? Porque ahí uno no puede mantener una conversación con alguien porque lo ve doble, no puede bajar escaleras, leer, escribir, o sea, esas se operan sí o sí. Después es una cuestión de ver con el paciente la incomodidad que eso le genera, ¿sí? Y del desplazamiento óseo importante, piénsenlo, ¿cuándo operarían un desplazamiento óseo importante? ¿Qué le tiene que generar al paciente eso? ¿Cómo? El nervio óptico es un territorio importante, o sea, difícil. Hay cirugía para la descompresión del canal óptico, pero en general eso anda mal. Pero si yo tengo un desplazamiento del piso importante, ¿qué le va a generar al paciente? Hipoglobo, en oftalmos. Piensen que la órbita es una cavidad ósea y si aumenta el continente, todo lo que está en la órbita se va a meter para adentro del seno maxilar y el ojo se va a meter para adentro. Entonces, si es un enoftalmos, cosméticamente inaceptable para el paciente, no es que hay una medida, Yo ahí ahora le voy a poner un cuadrito y uno habla de ciertas cosas, pero en realidad es algo, si al paciente le molesta el enoftalmos, se opera, ¿sí? Entonces más o menos yo les ponía esto, enoftalmos, diplopía, un enoftalmos de menos de 2 milímetros, o sea, todos si les pongo el Hertel tenemos diferencia de 2 milímetros. Conducto expectante, lo mismo sin diplopía, nada, lo voy controlando, ¿sí? Ahora, ¿tienen enoftalmos de más de 2 milímetros, 3 o más milímetros? Bueno, lo hablo con el paciente, ¿sí? Lo hablo con el paciente y es una cirugía electiva y programada. Si el paciente tiene diplopía, siempre posición primaria de la mirada y infraducciones donde yo más le voy a poner el ojo. Ahí sí, obviamente, miramos la tomografía. Lo que les digo, la tomografía me va a dar, a ver, esta clase les saco una de mis recientes. Yo miro la tomografía y me fijo si el músculo está comprometido o no. A veces lo veo más, a veces lo veo menos en adultos. Pero sobre todo lo que yo voy a hacer es cirugía a la brevedad. Esperen que les voy a pasar esto de la tomografía. La tomografía la tengo como seguimiento. Pero yo lo que veo es si el paciente tiene visión doble en posición primaria y mira para abajo, yo lo voy a evaluar con el estrabólogo siempre. Otra cosa, si lo tienen disponible. Pero si lo tienen disponible, pídalo, porque ellos lo miden con los prismas y ven el grado de desviación que tienen. Y ahí al paciente yo le digo, mira, tenés una fractura con visión doble, esto te va a complicar para tu vida diaria, pensemos que puede ser que dentro de un periodo de 2 o 3 semanas yo te tenga que operar.
¿Qué hago? Le doy dodecadrón, siempre un dodecadrón y frío. Ibuprofeno que tome para el dolor y demás. Y lo voy controlando, lo cito a los 2 o 3 días, lo cito a la semana. Créanme que muchas veces con eso dejan de tener visión doble. Y si yo veo que a la semana persiste la visión doble, yo ya le hablé al paciente de la cirugía, ya me voy preparando para una cirugía a las 2 o 3 semanas. No dejo pasar más tiempo, porque piensen que con un mes yo ya tengo fibrosis y la cicatriz va a hacer que la cirugía sea mucho más difícil y que la posibilidad de que recupere el tema de la visión doble disminuya, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener presente. Yo no les voy a hacer ninguna pregunta de esto. Las ducciones son imposibles de hacer en el consultorio. Ahora les voy a poner unos videos para que vean, es muy difícil de hacer. Yo no lo hago. Lo que hago es eso, ¿sí? Lo voy controlando, lo hago medir por el estrabólogo y veo clínicamente cómo está. Si yo ya veo que a los 10, 15 días ya no está, programo la cirugía y lo voy hablando con el paciente. No, esto no es una urgencia del pediátrico, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Eso es el otro blowout, es el blowout pediátrico. Esto es que haya un atrapamiento con compartimental en el adulto es prácticamente imposible, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, acá un poco les pongo cómo es el abordaje que hacemos, ¿sí? Es un abordaje transconjuntival para todo lo que son fracturas de piso de órbita, donde nosotros nos vamos a meter, para que tengan la anatomía, hacemos esta incisión por debajo del tarso, más o menos a 2 milímetros, y vamos a ir por delante del septo orbitario. Acá les puse este corte sagital, esto es la piel, esto es el orbicular. Bueno, yo voy a hacer mi incisión acá, transconjuntival, y me voy a meter por delante del septo orbitario, para que no se me venga la grasa que me molesta un montón, y voy a llegar al piso. Voy a divulsionar y voy a llegar al piso de la órbita. Voy a abrir la periórbita y acá ya tengo todo mi acceso para encontrarme con la fractura. Ahora les voy a poner algunas fotitos. Fíjense, bueno, esto no es mío, es del NERA. Acá está la incisión transconjuntival. Ahí fíjense cómo se ve la fractura, ¿sí? Con el atrapamiento muscular, en este caso el pellizcamiento. Y acá cómo accede, y acá se ve la fractura, ¿sí? Este acceso que les mostré acá, se ve la fractura del piso de la órbita. Y lo que hacemos ahí, nos metemos y con valvas maleables, con desperiostizador, sacamos todo el contenido que está herniado. Ahí sí, con el paciente dormido, voy a hacer estas succiones para ver que el ojo se mueva bien, ¿sí? Y le pongo esta plaquita, ¿sí? Generalmente usamos un material que se llama Medspor, que es polietileno poroso. Le podemos poner algún tornillito, depende del medio que estemos, a veces no lo tenemos. Y acá queda puesta la placa para restablecer esta solución de continuidad y que todo mi contenido orbitario quede por encima. Bien, bueno, les pongo este caso clínico. Este paciente tiene 26 años, me cuenta que le quisieron robar. Un robo que escuché un montón de veces, que se ponen como algo, no sé si son llaves, anillos, cosas en la mano, le pegan en la cara. Fíjense que tiene la nariz con todas estas laceraciones, le queda esta equimosis bipalpebral, esta hemorragia subconjuntival. Le hago toda la evaluación oftalmológica, perfecto globo ocular, le evalúo la motilidad ocular, no tiene diplopía en ninguna posición de la mirada y tengo esta tomografía con fractura de piso de órbita, ¿sí? En la parte, generalmente fíjense, este es el canal del nervio infraorbitario. Suelen fracturarse en esta zona porque es la zona de debilidad del piso, porque está el canal del infraorbitario, ¿sí? Está fracturado acá, tengo esta tomografía. ¿Qué le dicen a este paciente? ¿Qué hacen con él? No ve doble en ningún momento. No ve doble. Dodecadrón frío, que se cuida del sol para que no le queden mal los hematomas y que no se sople la nariz, sino hacen creciendo sus pulmones. ¿Sí? Eso es todo. ¿Sí? El enostalmo, bueno, no tiene enostalmos, lo van midiendo y lo van evaluando. Con una fractura tan chiquitita, poco probable. Cuando a los Graves, no sé si ya vieron oftalmopatía histiroidea, la oftalmopatía histiroidea, lo que nosotros les hacemos es fracturarle la órbita para que se meta el globo ocular,
lo que nos cuesta eso, con esto, si con esto se me metiera el globo ocular sería feliz, no, fracturar mucho más. Así que bueno, conducta expectante. Y este es otro paciente que me cuenta, un paciente más grande, 65 años, me cuenta que a la mañana fue a agarrar el teléfono para apagarle el despertador, se dio con la mesita de luz. Y él sí estaba medio mareado, entra por guardia, estaba medio mareado, y el dato positivo es que tiene limitación cuando deprime el globo ocular derecho. ¿Qué hacen? Le doble cuando me para abajo, eso le genera mareo. ¿Qué hacen? Le doy el dedo de padrón, miro la tomografía, miren la tomografía. Esto calaba, ¿no? Fíjense en la tomografía. Pero esa es más grande. Linda fractura, mi querido amigo. Acá está el hueso súper desplazado. Y esto que les decía, ¿ven cómo está como pellizcadito el nervio? No es un atrapamiento como les voy a mostrar ahora. Fíjense en el sagital. Esto está atrapado, el bien posterior. Así que ya lo voy hablando con la prepaga, necesito una plaquita. De última cancelo, ¿sí? Y a mi querido amigo, ahí está, más del 50% de lo que decíamos, lo operamos. A las 2 semanas, me acuerdo, bueno, acá está, fíjense, la fractura le pusimos una malla de titanio, una fractura muy posterior, una malla de titanio, ¿sí? Con unos tornillitos, y arriba también le puso un poquito de polietileno poroso porque eso le da volumen para tratar de también darle devolverle la parte cosmética. Bien. Bueno, esto se los quiero poner, no sé si tienen clase esto, pero es algo fundamental. Hoy de hecho justo estábamos en el hospital hablando de esto y me llamó una cirujana plástica que estaba operando y que necesitaba de mi ayuda. Este es un chico que también tuvo un trauma y también los viene a ver, pero él no tiene noftalmos, él tiene proctosis. Tiene un dolor que está descompuesto del dolor. Fíjense cómo tiene esta quemosis hemorrágica, que es casi, les diría, un poco más de 180 grados. Tiene restricción a la motilidad ocular, ¿sí? Ya les puedo seguir tirando datos, pero con esto, ¿qué piensan? Perfecto. ¿Sí? Le pueden tomar la visión, a veces puede estar más o menos alterada, no tiene que tener todos los porotos, pero esto es una hemorragia retrovulvar hasta que se demuestre ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Perfecto. ¿Le piden una tomografía? No. Craniotomía candolisis, ¿sí? Así que nosotros ahí, este es un paciente de clínicas también, le hicimos la craniotomía candolisis y después le pedimos la tomografía. Obvio, después se la pido. Con contraste, fíjense acá. ¿Ven cómo aparece el sangrado? Este chico anduvo súper bien. A ver, ¿importa la ventana de tiempo? Lo ideal es hacerlo los primeros 60 minutos, no sé. No importa. Llegue cuando llegue, ustedes le hacen la craniotomía candolisis, después se repara súper fácil, pero tenemos pacientes, en el alemán no sé qué nos pasó, tenemos una racha llegaron un montón de traumas con hemorragia retrovulvar, les juro. Yo cuando era residente operando una catarata con un bloqueo para vulvar, el paciente hizo una hemorragia retrovulvar, no me lo olvido nunca más. Una vez un plástico me llamó con una blefaroplastia inferior, hizo una hemorragia retrovulvar. Hoy me llamó otra vez la plástica, no había pasado nada, pero viste, se asustan, llamar oftalmólogo, que esto que el otro. Ante la duda, craniotomía candolisis. Y aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, se lo hacen y se quedan tranquilos. Ustedes y su seguro y su matrícula médica, ¿sí? Después ven. Bien. Bueno, del adulto, ese es el panorama. De los niños. Se las voy mostrando un poco y lo vamos charlando. Piensen, ya lo charlamos un poco. Si tiene menos de 18 años, tiene un trauma que parece leve, que parece nada, no tiene muchos signos externos, pero el paciente refiere diplopía dolorosa generalmente, o tiene síntomas vagales, se despiertan todas las alarmas, porque esto sí es una urgencia. Acá no es como el adulto que les digo, bueno, le dan el dodecadrón, lo hablan con el estrabolo, lo citan a los 2 o 3 días. Acá esto es cuestión de, yo les diría, si lo pueden hacer ese día espectacular, 24 o 48 horas, no más que eso, ¿sí?
Esta se llama blowout, que son las que aumentan la presión, se fracturan, ¿verdad? Pero son las white eye blowout, ¿sí? Porque, lo que les digo, poca cosa externa, ¿sí? O trapdoor, también por esta puerta trampilla. Así que les pongo directamente un caso, así ya nos vamos despidiendo. Este es un chiquito que me fue a ver al Casa Cuna cuando yo estaba haciendo mi fellow, y es el que les mostré hoy. Había estado jugando con el hermanito, dice que en el juego, ¡pum!, rodillazo del hermano. Lo que me decía la mamá, es que estaba nauseoso, que vomitaba, que se sentía mal. Los papás tampoco le veían mucha cosa. Bueno, ya había pasado, obviamente vino al Casa Cuna, pasando por pediatría, ya cuando lo vemos, motilidad ocular, la que me dijo Moe, me encantó. Fíjense que es marcada la restricción a la elevación del globo ocular derecho, ¿sí? Vino con la tomografía, lo mismo, fíjense, esta tomografía no son las que les mostré recién. Esta es un poquito más linda que las que le puse antes, son todas de pacientes míos, ¿eh? Esta no me robé ninguna. Fíjense que acá se ve el escaloncito igual, hay un escaloncito, pero claramente acá no está el recto inferior. Este tenía el recto inferior completamente encarcelado, atrapado en la fractura, ¿sí? Y esto, la tomografía importa más o menos. Si yo no tengo tomografía, pero tengo a ese chico, lo opero sin tomografía. En el clínica recibí un chiquito que venía de Monte Grande, que hacía 15 días se había fracturado, y la tomografía no decía que estaba fracturado. Porque cuando se ve tan perfecto el trazo de fractura, tal vez le pidieron TAC, así como, y los imaginarios no pusieron nada, y tenía un trapdoor, ¿sí? Así que, si tienen la tomografía, luz, buenísimo. Pero mírenlo ustedes, y acuérdense, esto se llama el signo de la gota, que es cuando queda atrapadito el recto ahí abajo, ¿sí? Y otra cosa, fíjense también porque si se van bien atrás en el corte coronal, aparece el seno velado, ¿sí? En la parte bien posterior van a ver sangre. Eso claramente ahí hay una fractura. Bien. Bueno, ¿qué hacen con este chiquito? Acá les puse para que vean las aducciones forzadas preoperatorias. Una cosa, este chico estaba anestesiado. Miren el globo ocular del lado, a ver si se ve mejor. Este es el sano. Fíjense cómo eleva perfecto con las aducciones. Y ahora volvemos al derecho, que es el que ya vimos que no elevaba. Hacemos la aducción, fíjense. Nada. Esto es importante hacerlo antes de visitar. Bien, hago la cirugía nuevamente, el mismo abordaje, transconjuntival inferior. Ya estoy metida en el piso de la órbita. Fíjense, este es el músculo herniado en la fractura. Nuevamente, acá está el canal del linfoarbitario. Siempre se fractura por esa zona. Me meto con estas gasitas, con mis amadas valvas, lo libero, ¿sí? Cuando lo libero me empieza a aparecer la grasa de la órbita y fíjense que acá se ve perfecta el escaloncito de la fractura de la órbita. Ese es el margen. Le pongo mi placa de polietileno poroso. Paciente hospitalario, no tengo un tornillo ni en casualidad. Es una placa de polietileno poroso robada, que me sobró otra cirugía. Pero bueno, sirven. Algunos no les ponen placa, ¿eh? Hay un orbitólogo muy famoso de Canadá que debe ser el que más sabe fracturas y él no les pone placa. Nosotros le ponemos, yo prefiero, si la tengo la pongo. Y si no me la robo. Y acá, bueno, acá cuando estaba más cerrando. Y acá les pongo las opciones postquirúrgicas inmediatas. Fíjense, este es el momento más feliz. Sí, listo, ya estoy. Así que bueno. Y acá está el chiquito a las 24 horas de la cirugía. Fíjense que ya le va bien. A veces tardan un poquito el recuperar, no todo es tan maravilloso. Yo les muestro los buenos. Bueno, como conclusión, acuérdense que el lugar y el tipo de fractura varía mucho, depende si es un niño, acuérdense los niños, techo, trapdoor o la white eye blowout, urgente, los adultos no. Las nuestras, las más importantes para el oftalmólogo, yo les digo siempre que son estas, ¿sí? El resto vamos a tener que pedir siempre ayuda, no la vamos a poder operar solo. Y bueno, esta sí me parece la más importante, la conducta urgente de los chiquitos. ¿Alguna duda?